presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. Es más largo, mejor decimos todes. Gracias, por supuesto, a la diputada, gracias a Carla de la Cuesta, gracias a todos ustedes por contribuir y hacernos reflexionar qué es lo importante que tenemos que observar. Yo soy litigante en materia penal, soy defensora de género y derechos humanos y lo digo para establecer el contexto desde el que me gustaría transmitirle la experiencia de una defensora frente a un país machista, misógino y patriarcal. Me parece relevante empezar después de que tuvimos la gran oportunidad de escuchar cuáles son las definiciones del tema de trata de personas, cuáles pueden ser las fórmulas en las que son captadas las personas para fines laborales, evidentemente explotación laboral, de explotación sexual o bien también para cometer ilícitos. Hemos hablado y nos imaginamos, comparto quizá las personas que no están involucradas tan a fondo en estos temas, del espacio de vulnerabilidad en donde son copadas o captadas las víctimas, personas que pues quizá recurren a la venta de hijos por un monto en específico o incluso generan esta trata a través de favores sexuales a otros sujetos. Pensaríamos que quizás solamente estos delitos atienden al grupo de sociedad más vulnerable y vulnerado, a comunidades originarias, a personas en situación de calle y en efecto esta es la máxima expresión de vulnerabilidad que aquellos captores, que aquellos raptores, que aquellos que buscan a las víctimas con ciertos perfiles pueden recurrir con más facilidad a lograr sus objetivos. Pero me gustaría hoy hablar un poquito más sobre las víctimas. Conocemos ya a través de las exposiciones cómo podemos identificar el tema de trata, a dónde podemos acudir y qué significa. Pero también como litigante les puedo comentar que en muchas ocasiones han llegado víctimas que he tenido oportunidad de representar sin tener idea que ellas son víctimas de trata, mujeres que piden auxilio por un tema de violencia familiar y la verdad es que cuando los que somos peritos en la materia o conocemos la legislación penal de nuestro país, tenemos la posibilidad de identificar estas conductas típicas. Quiero hablar de dos temas en particular para que podamos cotejar estos ejemplos. Ella se llama Renata, le vamos a llamar así. Renata estudiaba Derecho, estaba por terminar la carrera en una universidad privada, trabajaba en uno de los despachos más importantes a nivel internacional. Renata fue enamorada por un sujeto 23 años mayor que ella, en donde a través del enamoramiento y la manipulación por el simple paso del tiempo que tiene una víctima frente a su agresor, ella consiente ciertas conductas y él se siente aliviado porque tiene el consentimiento de su mujer, de su pareja, quien por amor va a acceder a cumplir cualquier capricho o cualquier deseo por más perverso que éste sea. Así fue que durante un año Renata fue obligada a tener relaciones sexuales con más de 65 mujeres, siendo videograbada por su propia pareja. Cuando ella llega a buscar nuestro apoyo es porque este sujeto a través de la violencia física estuvo a punto de matarla. Podíamos observar un tema de tentativa de feminicidio, pero cuando escuchas la relatoría de la víctima identificas un sinfín de conductas más que ni siquiera muchísimas mujeres entienden que si yo le estoy dando el consentimiento,
¿Por qué habría de constituir el delito de trata? Justamente porque a través de diferentes herramientas psicoemocionales es que se obtiene este consentimiento. Cuando el consentimiento está viciado, es decir, está sometido o sujeto a algunas prácticas que permiten que la anuencia de la víctima, entonces es por eso que se crea el delito de trata y se establece que no importa el consentimiento que una víctima haya expresado de manera tácita o expresa, valga la redundancia, frente a su agresor. ¿Por qué? Porque están siendo manipuladas psicoemocionalmente, porque hay un espacio de jerarquía entre la víctima y el victimario, por miedo, por amenazas. Y Renata pasó muchísimo tiempo acompañando la carpeta de investigación en FGR y logramos una pena de 18 años y medio en contra de un sujeto que ni siquiera se sentía capaz de ser juzgado. ¿Por qué? Por pertenecer a esferas sociales que económicamente les dan esta sensación de impunidad. Sin embargo, el tema económico no distingue a los delincuentes. Es tan delincuente una persona que se dedica a captar niñas y mujeres durante una caravana migrante, que no solamente con afán de explotación sexual, sino también de pizca de droga, que son sometidas a trabajos extenuantes, y también lo digo con conocimiento de causa. Vi con mis propios ojos cómo engañaban a los maridos para llevarse a las mujeres y a los niños y niñas a hacer estos trabajos en los campos. Tenemos que observar que también las políticas públicas no han sido suficientes. Entonces, estas luchas constantes para valorar y dejar de cosificar el cuerpo de un ser humano, porque esa es la base de la trata, la cosificación de nuestros cuerpos. Quienes desean tener esto como si fuera un objeto, simplemente lo captan, porque no identifican a la persona como un ser que por el hecho de nacer tiene garantías, tiene derechos humanos que deben ser respetados por quien sea. El tema de los trabajos domésticos me parece que ya sería burdo, sería irracional, sería arcaico, soez, incluso ofensivo, que autoridades de las diversas fiscalías de este país ni siquiera sean capaces de identificar un tema de explotación laboral dentro de casa, porque es mujer, es tu rol y esa es tu obligación. Y por eso hace muchos años se dio la reforma al Código Civil, en donde el trabajo que ejerce una madre de familia, una persona que se dedica al trabajo del hogar, equivale al 50% estipulado en los códigos, proporcional a la economía que brinda quien genera la economía dentro de la familia. Existe otra situación que me gustaría comentarles, es un pequeñito de 6 años que desde los 5 años el padre obligaba a violar a su hermanita de 4 años. Después de esto le pagaba al vecino para que todas las tardes se satisfaciera con el cuerpo del pequeñito. Hoy en día tenemos a 5 sujetos detenidos. Simplemente la Fiscalía le pesa, le duele o se adolece de que la integración de las carpetas de investigación no sean suficientemente reveladoras para estas circunstancias, cuando nosotras y nosotros como defensoras y defensores de derechos humanos y litigantes estamos para apoyar a las fiscalías, pero no para hacer el trabajo que es su obligación, proteger a la ciudadanía. Hemos manifestado en diferentes foros que cuando esta violencia, que evidentemente se agrava hasta llegar a la violencia extrema del feminicidio, sea notificada ante cualquier autoridad local o federal, y a pesar de ello encontramos a las víctimas, después de haber sido trata, en los parajes de las carreteras, envueltas en bolsas de plástico. Considero que se deben hacer corresponsables de estas matanzas, de estos feminicidios, porque estaba en sus manos ejercer mecanismos de protección, porque la infraestructura con la que cuentan los estados de la República que han activado las alertas de género tendría que ser suficiente para recurrir a la infraestructura a través también de esfuerzos transversales con la Secretaría de Desarrollo, evidentemente aportar infraestructura para poder contener y proteger a todas las mujeres en este país, a las niñas, pero no en un afán de coparlas, porque si te sales de aquí y entonces yo no voy a ser responsable de lo que te pase en la calle, y viven un segundo encierro, no solamente en sus casas o en las casas de los tratantes, sino dentro de las propias instalaciones de las diversas autoridades que generaron albergues que lo único que hacen es revictimizar a las mujeres y a sus hijos. Existe un incremento de más del 120% solo en un año del tema de trata de personas y feminicidios. Las mujeres desaparecidas todavía se sigue escuchando, y voy a comentar el tema de la pequeña Fátima, muerta en feminicidio. Recurrieron los familiares a las autoridades, ella tenía 7 años.
también fue vendida a sus agresores. Y después de ello, cuando la familia acude a la fiscalía le dice que tiene que esperarse 72 horas, como si una pequeñita saliendo de la escuela fuera a embriagarse con un hombre, porque seguro eso es lo que hacemos todas las mujeres cuando desaparecemos, porque nuestro instinto carnal y nuestro deseo de placer sexual es más grande que nosotras y entonces somos responsables de ser captadas y copadas por nuestros agresores. Existe una circunstancia que es de llamarse la atención también con las autoridades académicas. Hay un caso sumamente relevante que supongo que aquí todos conocemos, es una madre desesperada de San Luis Potosí que encontró la verdad en lo que ocurría adentro de una institución educativa privada, en donde los niños de 4 a 3 años, 2 añitos en el guardería hasta los 5 añitos, eran copados o eran secuestrados por las maestras al interior de la escuela para ser sacadas en bolsas de plástico por atrás de la escuela y llevadas a diferentes casas de seguridad, en donde la pequeña refiere, hoy ya instaurada la denuncia en FGR, ahora comento ese punto, en donde llegaban coches muy lujosos con hombres imponentes, en donde jugaban el juego del dedo malo, a pegarlas en la pared totalmente desnudas, y después de ello la pequeña recordaba cómo le pinchaban a un lado de los tobillos, una zona específica donde existe una vena que recorre el cuerpo hasta llegar a la carótida. En efecto, dirán, ¿esto qué tiene que ver? Pueden ser conspiraciones a nivel universal, pero lo que sabemos, funcione o no, es que existen granjas de menores y lo tenemos actualizado por diferentes periodistas que se han involucrado en esta investigación, en donde le sacan sangre, dado que del nacimiento aproximadamente a los 8 años de edad, la combinación de la adrenalina pura con la sangre, con el hierro, se convierte en una sustancia que se llama adenocromo. Este adenocromo es conocido en las altas esferas como esta vitamina de vitalidad, de fuerza o de fortaleza que evita el envejecimiento natural. No sabemos si es cierto o si es parte de una conspiración, pero lo que sí sabemos es que hay millones y miles de millones de niños y niñas que no han sido encontrados. Y hoy, escuchando el testimonio de la pequeña Lía y lo que le hacían al interior de estas casas, dudo mucho que esto sea solo un tema conspiracionista, porque el gobierno de San Luis Potosí protegió a las agresoras. Hoy la Suprema Corte nos ha dado la razón en un tema importante que todas y todos debemos saber, y es una resolución que causa jurisprudencia en donde cualquier tipo de violencia sexual en contra de niñas y mujeres, de oficio, sin la argumentación que tiene que convencer a la Suprema Corte para que se allegue de un análisis en última instancia, será de oficio la atención de estas causas penales, en cuanto que se llegó a la Corte, porque todavía existen autoridades que sobrepasan el tema de la capacitación. Quizá todas y todos estamos hartos de escuchar la capacititis, quizá deberíamos de hablar de lo humano, de la psicología, de la sensibilización. ¿Cómo podemos pedirle a los servidores públicos que quizá vienen de cometer delitos atroces dentro de sus casas, que cometen incluso los mismos delitos que tienen que integrar, para que no minimicen el dolor de las madres, el dolor de los padres que caminan kilómetros o quizá el país entero por buscar a su hija o a su pequeñita o pequeñito que posiblemente ya estén muertos? También hemos dejado pasar el platicar del tema del tráfico de órganos, que mantienen copados a muchas personas hasta que llegue una persona que compre este tipo de órganos. Evidentemente, tenemos que decir que solamente el 1% de los casos reales, es decir, del 100% son denunciados, y solamente el 2% de este 1% del 100% son llevados a sentencias ejecutoriadas, que quiere decir que no tengan un recurso más allá. Considero que los derechos humanos y la gestión de paz debe de ser también reflexión de los y las defensoras y litigantes de este país. La impunidad deriva de la corrupción, y la corrupción deriva de aquellos operadores de la ley o de la justicia que, concatenados entre ellos, pueden ofertarse o pueden verse beneficiados con ciertas resoluciones. Las y los litigantes que defienden a los tratantes son también responsables de estos delitos. No podemos dejar de observar la obligatoriedad que tiene el Estado para una defensa pública, y nadie se los niega. Sin embargo, como particulares, nuestra aportación debería
ser conscientes y congruentes con la lucha que tenemos, y no por dinero tengamos a un tratante en la calle, a un feminicida en la calle, porque hoy se trata de aquellas mujeres o niñas o niños que están suplicando ser escuchados por una autoridad y recobrar la esperanza del mundo que nosotros como adultos le hemos quitado. Y por eso es que hago mención a una conducta de acción, no solamente el estar de acuerdo, pertenecer a colectivas o colectivos que apoyan estas causas. Cada uno, cada una desde nuestras trincheras tenemos obligación de observar qué pasa con el vecino de al lado, qué pasa con mi hermana de enfrente, con mi hermana de una cuadra más allá, porque en este país, en este mundo, solo podemos operar, y como también el honorable grupo que tenemos aquí presente honran lo que es la naturaleza humana. Necesitamos unir fuerzas, necesitamos señalar. En este mundo no existen los secretos malos, existe solamente el ocultamiento de los delitos. Hablemos de eso con nuestros hijos. Esta pequeñita, la primera vez de San Luis Potosí, la primera vez que tuvo un intento de suicidio fue a los 5 años de edad, la segunda vez fue a los 7 años de edad. La Fiscalía General de la República peloteó este asunto como si fuera una papa caliente, porque en efecto tenemos que reconocer que la pornografía infantil, la trata de menores y la trata de personas están sí o sí, y me atrevo a decirle con todo conocimiento de causa, con autoridades de alto nivel involucradas, sea a nivel local o sea a nivel federal, porque de otra manera no podrían tener un beneficio tan grande económico quienes gestan, quienes generan estas conductas para obtener ilícitos. Y quiero concluir, no sé si tenga tiempo, todavía, para establecer que la prostitución y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, hablar de prostitución, hablar de aborto, hablar del ejercicio de un derecho como es la modificación corporal, si así lo deseáramos, tiene que ser un principio que nos rija. No somos propiedad de nadie, no somos propiedad de nuestros padres, ni de nuestras madres, ni del Estado, ni del tratante. Todos tenemos que tener en el entendido que en este tipo de delitos no importa el consentimiento de la víctima, no importa si te ayudan a generar clientes porque has decidido la prostitución como el ejercicio libre de tu cuerpo, importa que alguien se beneficie de ello. La prostitución no es un delito, pero captar recursos a través del cuerpo de una persona está por demás penado, y tendría que ser incluso un centro de políticas públicas, porque hoy en día tenemos tan normalizado quizá que una prostituta en el ejercicio de su derecho sea asesinada o sea violada porque se lo buscó, y se nos olvida que fomentar el respeto a la dignidad y al cuerpo de los hombres y mujeres también es parte del Estado, es parte de las escuelas y es parte de nuestras familias. Entonces sí es responsabilidad de la sociedad civil transmitir no solamente derechos, sino la obligación, y transmitir la sensación de amor y de empatía frente a quienes nos rodean. Gracias. Muchas gracias, maestra Suárez. A continuación, daremos paso al segundo panel del foro, que lleva por título La trata de personas y sus distintas formas de explotación. En él participan el maestro Óscar Salomón Cortés, presidente de Restaurando México, la licenciada Elizabeth Martínez Martínez, presidenta de Familias Unidas por una Causa, Carla Mariana Patiño Velázquez, hija de Ana María Velázquez Colomer, persona desaparecida, y Maribel Enciso Holguín, madre de María José Monroy Enciso, menor desaparecida. Escucharemos primero la intervención del maestro Óscar Salomón Cortés, presidente de Restaurando México. Por favor, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos.
A unos días de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, la existencia de foros como estos son de sumamente importantes para el desarrollo de un Estado que presuma ser de derecho, pero también constituye una imperiosa necesidad para combatir de forma efectiva uno de los peores lastres que podemos tener como humanidad, como es la trata y explotación de personas alrededor del mundo. Sin lugar a dudas, el gran reto que se han enfrentado los estados, y hablando estados como países, ante este tipo de delitos tan desnotables, es precisamente una correcta persecución y sanción a estos terribles delitos. Hemos escuchado opiniones anteriores donde el común denominador precisamente es este, la falta de persecución efectiva de este tipo de delitos. Por eso es importante visibilizar no solamente la existencia de datos duros, pero también, como tiene el nombre este foro, que la trata de personas es una seria violación a los derechos humanos. Los derechos humanos hoy en día han sido considerados por muchos y por muchas como quizás la forma en que los delincuentes tienen para salir libres de las cárceles. Sin embargo, el enfoque correcto para los derechos humanos siempre tiene que tener como primer punto de vista la dignidad de las víctimas de delitos como estos. Ya sea en la definición del artículo 3 del Protocolo de Palermo o en el artículo 10 de nuestra Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, y siempre digo, y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Hay que decirlo con el nombre completo porque muchas veces se olvida el y para la protección y asistencia. La explotación es concebida como un fin, como una finalidad, como un objetivo que persigue la trata. Pero quizás aquí la pregunta importante para poder distinguir entonces ¿qué es la explotación? Muchas veces se confunde la trata de personas con la propia explotación. He escuchado foros donde se ha hablado precisamente de la trata en sus distintas modalidades. Sin embargo, concuerdo con la propinante, es muy importante que el derecho hable y alce la voz para decir que no es lo mismo la trata que la explotación de las personas. El protocolo establece que la propia explotación en específico no está definida, sino más bien se encuentra descrita y no así en específico, sino solamente mencionada por los tipos de explotación que considera el protocolo. Hay que mencionarlo, que es el caso de nuestra legislación general, aplaudida y reconocida por la Escuela Argentina, por ejemplo, que es encomiable que nuestra legislación sí establece definiciones de los tipos de explotación. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿qué es entonces la explotación? No podemos saber en específico, legalmente hablando, una definición propia, pero sí podemos sacar por sus características en específico cuál es el común denominador de los 11 tipos de explotación que rigen en nuestro país. Dicho sea de paso, nuestra ley da cátedra porque muchos países se quedan con definiciones mínimas y nuestra legislación contempla 11 tipos de explotación. En específico, el dominio, el beneficio económico de otra índole, el atentado contra la dignidad, utilizar personas como medios y no como fines, es precisamente uno de los comunes denominadores de la explotación. De ahí que podemos empezar a comprender cuándo fenómenos sociales que tratan de pasarse como derechos pueden generar un tipo de explotación. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la oficina de la UNODC, la Oficina contra la Droga y el Delito, ha establecido en un issue paper muy interesante, un documento temático, hallazgos claves, pero de cierta manera sospechados por aquellos que estamos defendiendo los derechos humanos. El primero de ellos es que este concepto no está explícito. El segundo de ellos es que ciertas formas de explotación, ya lo comentaban anteriormente, representa un reto específicamente porque se requiere demostrar ciertos elementos que no son sencillos de comprender, como escuche lo siguiente, el caso de Canadá. Para demostrar que el tratante cometió el delito, como elemento del tipo penal, es importante que haya infundido miedo razonable a la víctima. ¿Cómo podemos acreditar el miedo? ¿Cuáles son los elementos cognitivos y volitivos de los tipos penales que se requieren para establecer este tipo de descripciones? Por ello es importante que no solamente las autoridades federales, sino también las autoridades estatales y sobre todo municipales tengan muy en claro cuándo se está hablando de trata
y cuándo se está hablando de explotación. Una de las cuestiones que por desgracia los municipios representa es que no conocen las facultades y obligaciones y sobre todo el aspecto jurídico que establece la propia ley general. Cuando se les explica que los municipios, por ejemplo, tienen la obligación de supervisar negocios que puedan ser propicios para la Comisión contra la Trata de Personas, en específico agencias de modelaje o artísticas, salas de masaje, bares, cantinas, restaurantes, hoteles, servicios de internet, baños públicos u otros, pareciera ser que esto estamos hablando en otro idioma. Otro dato duro es que son los municipios, escuche usted bien, los que son los obligados para autorizar la operación de servicios de negocios que prestan servicios de internet que deben de contar con filtros parentales y defensa contra intromisiones no deseadas. No todos en la República Mexicana, niños, niñas y adolescentes tienen internet en su casa. Muchas veces tienen que ir a un servicio de internet y es ahí donde están siendo captados y enganchados. Culmino con lo siguiente: mercantilizar la dignidad, comercializar el cuerpo son demostraciones de quizás que el objeto principal de la explotación a priori es hacer del ser humano un medio y no un fin, un sentido utilitarista de la persona. Por eso pensar y sospechar que toda la prostitución es voluntaria es estar negando y no reconocer que ante la respuesta de las mujeres y hombres en situación de prostitución es: no tuve de otra, tengo una familia que mantener. Eso no es una libre y espontánea decisión. No debemos soslayar que la esclavitud de uno es el oprobio de todos. Por eso la justicia engrandece a la nación y cuando los gobiernos justos gobiernan, el pueblo se alegra. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Si me lo permiten ahora, tengo no solamente el honor, quisiera decir el privilegio, y gracias Carla por darme este honor y este privilegio, de presentar ahora a la doctora Elizabeth Martínez Martínez. Ella es doctora honoris causa por el World University of Science, por su excelente desempeño y destacada participación a la humanidad. Ella es fundadora y presidente de Familias Unidas por una Causa, vicepresidente de una iniciativa Chapultepec AC Seguridad por México, miembro activo en la protección Encuéntrame, en la atención en la búsqueda y localización de personas desaparecidas y ha sido expositor en temas de prevención, desaparición de personas, riesgos en redes sociales y los diversos enganches para la trata. Doctora, un honor. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la diputada Nelly Carrasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a Alas Abiertas, a la licenciada Carla de la Cuesta y a su fundación, por la realización de este foro. Me siento muy honrada por compartir este espacio con especialistas en el tema y dar las gracias a las familias que nos acompañan el día de hoy, por la confianza y por permitirme caminar con todos ustedes en la búsqueda de sus seres queridos. El día de hoy nos reúne temas que mayormente lastiman la integridad y la dignidad de las personas en el país, como son la trata de personas, las desapariciones y los feminicidios. Las cifras de estos delitos son abrumadores. Se han registrado un promedio de 43 casos mensuales de trata de personas. El 51% de las víctimas son niñas, niños y adolescentes, de los cuales 45% son explotados sexualmente. Actualmente, organizaciones hemos identificado la nueva captación de menores por medio de videojuegos en línea, que por motivos de la pandemia, 11 millones de mexicanos abrieron sus cuentas en redes sociales. En este contexto, delincuentes aprovechan este mecanismo de enganche para su explotación. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas nos indica que hay 103.174 personas desaparecidas en el país. Durante el 2021 se reportaron a diario
14 menores desaparecidos en México. Esto nos indica que cada 2 horas un menor desaparece. Y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informó que entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día. Sin embargo, la geofísica María Salguero, creadora del mapa del feminicidio, indica que hay meses donde se registran hasta 13 feminicidios al día. Es por ello que Familias Unidas por una Causa nace de vivir la experiencia del fenómeno de las desapariciones en México. Está dedicada a brindar el acompañamiento durante este proceso de búsqueda. Buscamos contribuir en la cultura de la prevención del delito de tratas y conformar redes de protección para evitar que más niños, niñas y adolescentes sean víctimas de cualquier forma de explotación. Hoy quiero hacer un llamado a todos los presentes para unirse a esta lucha de salvar vidas y llevar estas campañas de prevención y así disminuir esta forma extrema de violencia. Un ejemplo son el municipio de Teoloyucan, que hoy nos acompaña. Ellos buscan contribuir para contar con una sociedad informada y prevenida. Quiero expresarle a todos ustedes toda mi gratitud, pero no solamente a ellos, principalmente a los… Gracias. A los legisladores que hoy nos acompañan. No nada más es el crear las leyes, podemos trabajar en conjunto, sociedad civil, activistas, organizaciones, sino también vigilar el rumbo de cada organismo que esté llevando bien este proceso de búsqueda. Lamentablemente, como sociedad civil, hemos acompañado a las familias y conocemos el dolor de cada una de ellas. Y no debemos de perder ese humanismo, debemos estar sensibles a lo que está pasando en el país. A diario escuchamos los feminicidios, las desapariciones, pero no debemos de normalizar esa violencia. Eso es el llamado que Familias Unidas les hace y que por favor se sume cada uno desde su trinchera, desde su casa, desde la oficina, en cuidarse. Lamentablemente la seguridad no la tenemos desde que salimos de casa, no sabemos si vamos a regresar, pero no perdamos, como bien dijo, nos dio la cátedra, que no debemos de perder esa sensibilidad. Y yo quiero agradecerles por acompañarme aquí a todas ustedes y me gustaría que todos escucharan y que de verdad vieran el México que se vive hoy. Gracias. Escucharemos ahora el testimonio de Carla Mariana Patiño Velázquez. Por favor, Carla, si eres tan amable. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Perdón, de verdad. Mi nombre es Carla Mariana Patiño Velázquez. Yo busco a Ana María Velázquez Colomer. Ella es mi mamá. Desapareció ya desde hace 7 años. 7 años en los que ella salió a buscar trabajo, de los cuales ya no regresó, de los cuales la seguimos buscando, de los cuales he escuchado infinidad de cosas de apoyo. Yo lo único que quiero es encontrarla. Es algo muy doloroso y ella no regresó. Ella deja un esposo, 3 hijos, 3 nietos. No sabemos absolutamente nada. Es como si hubiera salido ya de su casa y se la tragó la tierra. 7 años de los que el dolor
acrecenta cada día, pero no pierdo la fe, de verdad, de encontrarla. No sé si siga viva, no sé qué haya pasado. De verdad, espero que mi voz llegue algún día a alguien que me diga, ¿sabes qué? Está por este lado, está por acá. Es muy fuerte esto, es exactamente el hecho de decir, yo algún día regresaré con mis hijos otra vez, los volveré a ver. Yo solamente pido de verdad la fuerza para encontrarla, para seguir de pie y seguir apoyando, porque sé que no soy la única, de verdad lo sé, pero es morir en vida, estar con esta incertidumbre. Mueres cada día y ya no sabes qué es lo que te sostiene, por qué luchar, por qué seguir. Hay días en que necesito decir, necesito un abrazo tuyo. ¿Y a quién se lo pido? Sé que no estoy sola, pero a veces así me siento. Escuchar que todos hablan de cifras, que tienen doctorados, maestrías, pero hay que estar de este lado, ponerlo en práctica, porque nunca jamás vamos a experimentar un dolor si no lo tenemos nosotros, si no lo vivimos nosotros. De verdad estoy temblando. Se me cierra la garganta, no sé. Gracias, de verdad, gracias por seguir pensando en mí, porque la cara de mi mamá siga siendo vista. Y de verdad, gracias a todos. Y nunca sabremos lo que realmente es estar de este lado hasta que lo vivimos, este infierno, porque es un infierno estar en una búsqueda. No me quiero ni imaginar ni quiero pensar lo que esté pasando. De verdad, muchas gracias. Comento rápido. Ella fue a una cita de trabajo, le ofrecían un buen sueldo laboral, de lunes a viernes, supuestamente. Era por Topilejo, se recorrió todo Topilejo, así como se los vuelvo a comentar. Ella sale de casa, es como si se le hubiera tragado la tierra. No hay una línea de investigación como tal, no hay una sola pista que me conduzca hacia ella. No hay absolutamente nada, literal está así desaparecida. Ella desaparece el 30 de abril del 2015. Ella dejó de regresar, ya no supimos absolutamente nada, por una búsqueda de trabajo, con un supuesto buen sueldo. Gracias, Carla. Muchas gracias, Carla. Por último, escucharemos el testimonio de Maribel Enciso Holguín. Si eres tan gentil, Maribel. Buenas tardes. Mi nombre es Maribel Enciso. Yo agradezco a Familias Unidas que me hayan invitado, a la diputada Carla también. Yo estoy buscando a mi hija María José Monroy Enciso. Ella me fue arrebatada con violencia en Tecámac, Estado de México, en el año 2010, cuando ella era apenas una bebé de 11 meses de edad. Ella estaba bajo mi cuidado en mi lugar de trabajo, en un consultorio óptico. Ahí yo pensaba que mi hija iba a estar segura porque estaba bajo mi cuidado. Sin embargo, no fue así. Un tipo entró con el pretexto de que yo le realizara un examen de la vista. Pues me lesionó con un arma punzocortante en el cuello. Él pensó que yo ya había muerto, y entonces cuando aprovechan tomar en brazos a María José,
y salir huyendo. A partir de ahí inició esta pesadilla porque, bueno, sufrimos violencia institucional por parte de las autoridades, la violación de nuestros derechos humanos de mi hija María José, que siendo una niña, y también de la familia. El tipo que se robó a María José está detenido, ya tiene una sentencia de 83 años, sin embargo, a mí de nada me sirve porque esta persona no quiere hablar, no quiere decir en dónde está mi hija. Han valido más los derechos del delincuente que de nosotros a saber la verdad y a tener justicia. En el año del 2017 aproximadamente, la Fiscalía de Unidad de Análisis y Contextos determina que María José es víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal. Y también ya se han realizado, como lo comentaba, estudios de análisis de contextos en donde indican que bebés menores de edad de 0 a 4 años, pues la mayoría de las rutas son las adopciones ilegales. Sin embargo, hay veces que los fiscales, los mismos fiscales o ministerios no quieren aceptar los estudios de análisis que ya están, pues que ya han hecho estos estudios, ¿no? A veces no los quieren aceptar y eso es una traba para nosotros. Pero sin embargo, el caso de María José está abierto, hay investigación de que María José puede estar dentro o fuera del país. Nosotros seguimos en la lucha por encontrarla y con el apoyo de todas las personas, de las organizaciones y ahorita en estos momentos puedo decir de las autoridades que ya se han dado cuenta y han empezado pues a buscar a María José. En el año del 2010 no existía el protocolo de alerta Amber, entonces fue mucho más difícil una búsqueda de un menor porque no era como un delito. Y bueno, estoy aquí para gritar y para decir que falta María José todavía en casa, así como miles de niños, que este delito de la trata de personas continúa en nuestro país porque no se aplican las leyes, porque está permitido y porque hay mucha corrupción en las fiscalías, todavía hay mucha corrupción y mucha impunidad. Por eso se sigue habiendo trata de personas en diferentes modalidades. Y bueno, como madre no perdemos la esperanza de encontrar a mi hija, y así como los miles de niños desaparecidos que continúan en nuestro país. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Maribel. El tercer panel del día se titula La trata de personas con fines de explotación sexual, una pluralidad de violaciones a los derechos humanos, a cargo de la licenciada Carla de la Cuesta Soria, presidenta de la Fundación Alas Abiertas, y de Mixi Cruz Mendoza, activista y sobreviviente. Escucharemos primero la intervención de la licenciada Carla de la Cuesta Soria. Por favor, licenciada. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias a este panel tan importante que nos acompaña el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar aquí, de verdad, por el esfuerzo. Es un tema difícil, es un tema doloroso, es un tema que quisiéramos no tener que escuchar, pero desgraciadamente es urgente hacerlo. Antes de dar mis palabras, yo quiero darle paso a una joven que hoy es una gran activista, además es pues un pilar en Alas Abiertas y que su historia ha sido escuchada en muchas partes del mundo, está en libros, está en obras de teatro
Y a lo mejor esto, pues hoy suena muy bonito, muy rimbombante, pero en realidad yo siempre les digo que pues sabemos que solamente el 2% de las víctimas de estos delitos sobrevive, pero el resto, quienes sobrevivimos, vamos a tener secuelas el resto de la vida. Siempre podemos estar mejor, pero siempre llevamos a cuestas secuelas y por eso es muy importante poderle escuchar. Ella, una de las pocas sobrevivientes de estos delitos que tiene la fuerza para poder hablar, porque realmente es algo que duele, que lastima, y la mayoría preferimos huir y no volver a saber nada más. Por eso el que ella hoy esté aquí para hablar de lo que vivió es sumamente relevante, y les pido por favor que la reciban con un enorme aplauso a Mitzi Cruz. Gracias a todos por estar aquí, por este tiempo. Quiero comenzar diciéndoles algo inspirador. Después de ver a las mujeres que buscan a sus familiares, me siento, no sé cómo decirlo, feliz y orgullosa de ustedes, porque no se rinden, porque buscan a sus seres queridos, y sé que algún día las van a encontrar. Y quiero empezar con esto porque a mí nadie me buscó. Y bueno, cuando yo tenía 13 años mi mamá falleció, y esto me dejó en una situación de orfandad y donde yo no tenía a nadie. Mi padre no sabía de mi existencia y solamente tenía el apoyo de la familia de mi padrastro. Él, cuando muere mi mamá, se lleva a su hija a Puebla y me dice: tú ya eres una adolescente, así que necesito que te cuide una mujer. Y me deja con su hijastra. Y cuando me deja con ella, yo soñaba que estaba viviendo en mi mente yo pensaba: qué padre, yo ya voy a tener de nuevo una familia, un hogar, un refugio, porque cuando muere mi madre pues me quedo sola y para mí fue muy difícil porque no entendía qué pasaba. Yo tenía 13 años y el concepto de la muerte era algo que no entendía bien, y sabía que mi madre se había ido pero que nunca iba a volver. Entonces no podía irme con mi padrastro a Puebla porque mi hermanastra dijo que yo iba a estar mejor con ella, pero al final ella me explotó laboralmente y sexualmente durante 3 años. Ella me manipuló y me chantajeó diciéndome que si no lo hacía lo iba a hacer mi hermanita de 8 años. Ella me dijo y me repetía hasta el cansancio que yo estaba sola en el mundo, en la vida, y que si yo me iba, nadie me iba a buscar, ¿no? Que nadie se iba a preocupar por mí porque yo estaba sola. Y eso me hizo quedarme ahí y aceptar todo lo que ella me decía. Ella me vendió sexualmente, y cuando lo hizo, para mí fue una tragedia porque ella publicaba anuncios en los periódicos y me anunciaba como un objeto. Ella me decía, ponían en los anuncios así como masaje con final feliz, ¿no? Jovencita. Y esos anuncios ahora ya no existen, ¿no? Gracias a la ley del 2012. Pero existen muchos en internet y existen muchas falsas ofertas laborales, existen muchos hombres que fingen ser unos niños y realmente no lo son, y se llevan a los jóvenes. Y esto lo digo porque ahora el mundo cambió y evolucionó. Y en mi época pues no había mucho internet, les digo, me anunciaban en periódicos, entonces
no era tan digital, pero ahora el mundo ha cambiado y los tratantes se han modernizado, se han hecho expertos en manipular a la gente, ¿no? A través del internet y a través de todas estas circunstancias que vivimos actualmente, como la pandemia, como el encierro, como el ahora todos los niños y jóvenes que tuvieron que tener sus clases en computadora, y eso les abrió una ventana así, una puerta, mejor dicho, enorme para que los tratantes entraran y los engancharan. Entonces, hoy les agradezco mucho estar aquí. Quiero decirles que no dejen de luchar y quiero agradecer a todas las autoridades por la ley del 2012. Mi caso fue juzgado con la ley del 2007. Esto fue en el 2009. Les dieron sentencia de 4 años y la mujer que me explotó pues hoy está libre, junto con su esposo, que él también abusaba de mí. Entonces, hoy, gracias a esta ley, podemos proteger a los que faltan. Y de verdad, vayamos a rescatarlos, porque ellos no van a salir. Wow. MX.tv presentó Wow. MX.tv